Vamos a hablar, como usted lo decía, Enrique, con el doctor Vivencio Barros, cardiólogo español, y vamos a conversar con él vía Zoom. Ya lo tenemos conectado y le damos la cordial bienvenida a este espacio de diálogo. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Doctor, de pronto sí nos habilita su micrófono porque no lo podemos escuchar para poder mantener este diálogo con usted vía Zoom. Muy bien. Habilitado. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Fuerte muy bien. Y claro. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, el colesterol alto, vamos a hablar de eso, ¿no? Si bien es cierto, pues esto afecta a gran parte de la población en el mundo, lo decía Enrique, sobre todo en nuestra provincia, en Ecuador, tenemos esos índices muy altos debido a una gastronomía que es muy alta, al menos en colesterol. Cuando hablamos sobre todo del colesterol alto y se lo conoce como un enemigo silencioso, ¿de qué estamos hablando específicamente, doctor? Bueno, el colesterol realmente es nuestro enemigo, sobre todo el enemigo de nuestras arterias, porque es un facilitador de la producción de aterosclerosis. Aunque bien es verdad que para hablar de colesterol deberíamos diferenciar entre un colesterol que digamos que es bueno, que es el HDL, colesterol que es protector, y el colesterol que es malo, que es el colesterol LDL. Y este es el colesterol que realmente preocupa, porque es el que se acumula en nuestras arterias y es un productor de aterosclerosis. Y efectivamente, la dieta que ustedes llevan, la gastronomía tan rica, manabí, es difícil resistirse a ella y es realmente una posible facilitadora de aterosclerosis. Así que hay que luchar entonces con otras herramientas. Muy bien, y hablemos un poco del porcentaje de la población que está siendo afectada con esto. De pronto tienen cifras, ha ido en aumento y de pronto también qué tipo de población es la que más se ve afectada, porque de pronto a veces pensábamos que estos eran problemas que se tenían solamente con el pasar de los años y vemos que hoy en día pues también mucha gente joven incluso se ve afectada por este tipo de problemas de salud. Sí, el colesterol realmente es un problema que es inherente al ser humano y nosotros fabricamos nuestro colesterol. Obviamente, si tenemos una dieta rica en colesterol, aún las cifras de colesterol en nuestra sangre van a ser mayores. Por tanto, desde edades tempranas se pueden tener cifras elevadas de colesterol y hay que luchar contra ellas. Hay algunas enfermedades que son congénitas y que producen además un desarrollo realmente muy elevado de colesterol en la sangre, que se llama la hipercolesterolemia familiar. Esta es una entidad muy grave porque produce altas cifras de colesterol en sangre y, por tanto, alta probabilidad de producir aterosclerosis. Sin embargo, afortunadamente es una enfermedad poco frecuente y cuando se presenta, evidentemente, tiene que ser atajada de forma muy agresiva, con un tratamiento muy intenso para bajar el colesterol. Pero repito, fuera ya de esta enfermedad que es infrecuente, aunque muy grave, ya existen cifras altas de colesterol que son peligrosas para nuestras arterias. Así que es importante hacerse de vez en cuando un chequeo para ver cómo está nuestro perfil de lípidos, nuestro perfil de colesterol y de triglicéridos y ver si nuestro médico nos recomienda tener que tomar alguna medida desde el punto de vista de fármacos. Bueno, cuando se habla del colesterol alto, se habla también, y lo veíamos dentro de la información, que es una condición asintomática y que en muchas ocasiones se descubre cuando ya existen serias complicaciones. En este sentido, pues, ¿cuáles serían las consecuencias de no detectar el colesterol alto a tiempo? Es decir, ¿qué pasa en el organismo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, doctor? Pues como le iba anunciando, el colesterol se acumula en nuestras arterias y va produciendo una aterosclerosis, una placa que va cerrando nuestras arterias. Y esto es algo progresivo en el tiempo, de forma que el flujo de la sangre se va a ver reducido, sobre todo en algunos órganos que son imprescindibles para nuestro organismo, como es el corazón, como son los riñones, como es el cerebro o como son las arterias de las piernas. Estas son las arterias donde más se afecta, que más se afectan por la aterosclerosis. Por tanto, las arterias que más se van a ver afectadas por la elevación del colesterol. ¿Qué ocurrirá entonces si tenemos aterosclerosis? Pues que a futuro podemos desarrollar un infarto de miocardio, podemos desarrollar un infarto cerebral, podemos desarrollar una insuficiencia renal o podemos desarrollar problemas en la circulación de las piernas que pueden llegar a acabar con una amputación si hay un problema de obstrucción seria en las arterias. Por tanto, estamos hablando de un problema muy grave que es la arteriosclerosis. Para luchar contra la aterosclerosis, una de las medidas más importantes es tener el colesterol lo más bajo posible. Doctor, precisamente en ese sentido, por ahí lo hablábamos una vez,
con alguien y decía, no, es que el colesterol solo está presente o se detecta en personas con sobrepeso o que son llenitas, gorditas, pero también hay personas delgadas que al hacerse un examen tienen el colesterol elevado. Entonces, no necesariamente esto aparece en una persona con sobrepeso. Absolutamente falso. El colesterol no tiene nada que ver con el sobrepeso. El sobrepeso está más en relación con los triglicéridos, pero el colesterol es totalmente independiente del sobrepeso. Lo que ocurre es que otro perfil lipídico, como son los triglicéridos, sí que aumentan más con los sujetos que tienen sobrepeso. Pero que nadie piense que por estar delgado está libre del colesterol. Lo que sí que es importante es mantenerse delgado, pero por la salud cardiovascular. Igual que es importante hacer ejercicio, igual que por supuesto es muy importante no fumar, igual que es importante mantener la presión arterial en cifras normales. Todo esto nos va a llevar a tener unas arterias lo más sanas posibles. Pero repito, que nadie piense que por estar delgado está libre de tener un colesterol elevado. La única forma de saber cómo está nuestro colesterol es con una analítica de sangre que nos vea realmente cómo está el perfil de nuestros lípidos en la sangre. Muy oportuna la precisión y el dato ahí. Vani y yo tenemos ya que por ahí irnos a hacer los exámenes, el chequeo para descartar esa situación. Doctor, el colesterol en niños también se da, ¿verdad? ¿Cómo está esa situación? Porque ahorita hay niños que en lugar de hacer actividad física pasan acostados o sentados frente a una pantalla, jugando en línea, viendo televisión y demás. Y también la alimentación no es buena, la comida procesada, embutidos y demás, pues quizás eso empeora la situación. ¿Cómo está el colesterol en niños? Pues tiene usted mucha razón. Realmente estamos cuidando poco a los niños. Hablamos de prevención primaria cuando un paciente tiene una serie de factores de riesgo, pero no ha desarrollado enfermedad. Hablamos de prevención secundaria cuando un paciente ya tiene un evento cardiovascular y estamos intentando que no tenga un nuevo evento. Pues bien, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Hacer una prevención anterior a la primaria, lo que llamamos prevención primordial. ¿Y en qué se basa esto? Pues precisamente en la educación de nuestros niños, en la educación de nuestros jóvenes, para que tengan una actividad física más importante, que dejen de jugar con la PlayStation y que vayan directamente a la calle a jugar a la pelota como siempre se ha hecho desde los años inmemoriales. El ser humano está hecho para hacer ejercicio. El ser humano no está hecho para sentarse y solamente alimentarse. Por tanto, los cambios de estilo de vida van a ser muy importantes. Y como usted señala muy bien, efectivamente estamos observando que cada vez más en los niños se dan datos de obesidad. La obesidad infantil está creciendo de una manera desorbitada y también cifras elevadas de colesterol. Por tanto, tenemos que educar a nuestros niños a que hagan ejercicio, a que coman de forma sana y que se mantengan lo más activos posible. Esto es independiente, como decía, de los niños que tienen la desgracia de nacer con una hipercolesterolemia familiar, que es un problema congénito, repito una vez más, y en estos casos esos niños han de tratarse de forma intensiva desde muy jóvenes. Pero los niños que tienen la gran suerte, que son la mayoría, de no tener esta enfermedad congénita, tienen que cuidarse para no tener colesterol elevado en el futuro. Muy bien, doctor, ya en base también a las consultas que hacía Enrique, también surgen nuevas preguntas y en este sentido, por ejemplo, ¿a qué edad es recomendable empezar, por ejemplo, con estos chequeos rutinarios, con estos exámenes? ¿Cuál es la edad precisa para empezar a hacerlo? No tenemos una edad precisa, pero quizá la edad de la adolescencia, entre los 14 y los 16 años, podría ser interesante hacer un primer chequeo. Y luego, si esas cifras son rigurosamente normales, pues ya en la edad juvenil, a los 20 años, por ejemplo, podría ser un segundo chequeo. Luego, eso sí, según se aumenta la edad, esos chequeos han de ser más periódicos. De forma que, claro, un sujeto con 30 años, a lo mejor con que se haga un chequeo cada 2 años o 3 años es suficiente, sobre todo si las cifras son normales. Si las cifras son altas, habrá que hacerlo más continuado. Pero si la persona ya supera los 50 años, al menos un chequeo anual sería muy recomendable. Muy bien, doctor. Y cuando hablábamos, por ejemplo, y Enrique mencionaba lo de que la persona delgada normalmente a veces cree que no está expuesta a tener un colesterol alto, terminaba siendo como algo falso y vemos que a veces también se generan muchos mitos. ¿Qué otros mitos con respecto al colesterol alto podríamos abordar para irlos dejando de lado y dejarlos de creer además? Pues agradezco esta pregunta porque hay gente que piensa el colesterol es muy importante porque el colesterol
forma parte de nuestras membranas celulares y todas nuestras células tienen colesterol en su constitución. O el colesterol forma parte de nuestras hormonas, de hormonas muy importantes como las tiroideas o las hormonas sexuales. Efectivamente, el colesterol forma parte de todas estas estructuras. Pero el colesterol que forma parte de las membranas celulares, que es el constituyente de nuestras hormonas, es un colesterol que está dentro de la célula. Por tanto, es muy distinto tener el colesterol alto en la sangre que tener el colesterol dentro de las células. El colesterol en la sangre lo único que hace es perjudicar. Así que cuanto más bajo esté el colesterol en la sangre, mejor. Así que la preocupación de si el colesterol bajo puede ser peligroso tiene que estar completamente descartado. De hecho, le diré una cosa. Los niños al nacer tienen un colesterol en la sangre que está en la sangre del cordón umbilical entre 30 y 40 miligramos de decilitro, es decir, una cifra muy bajita de colesterol. Y los niños son justo los que más necesitan colesterol para producir células. Por tanto, que nadie se preocupe con que el colesterol en la sangre esté bajo. Eso es mucho más sano que tener el colesterol alto en la sangre. El colesterol que necesitamos para nuestro organismo lo tenemos dentro de las células. Eso que quede bien claro. Y tener el colesterol bajo no se ha visto que produzca absolutamente ningún problema. Por tanto, si sus médicos les recomiendan tomar medicación y ven que el colesterol les baja mucho, quédense muy tranquilos, porque eso es muy sano para sus arterias. En el tema de la medicina, doctor, que usted lo menciona, también hay quienes, al menos en nuestro entorno, en nuestro medio por acá, hay quienes creen en lo que ven en redes, que vi que mezclas tal y tal producto y te ayuda a ir disminuyendo el colesterol, o que vi las pastillas tal que venden en tal farmacia y también te ayudan a controlar esa situación. ¿Es así? ¿Se puede tomar esta situación muy a la ligera o siempre es recomendable que un especialista evalúe tu nivel de colesterol y basándose en eso pues te dé un tratamiento si es necesario? Agradezco mucho esta pregunta porque debo decir que las redes sociales son enormemente peligrosas. No tienen filtro, por lo cual uno encuentra mensajes que son absolutamente inaceptables. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, yo he leído cosas que realmente me ponen los pelos de punta, hablando en un español muy claro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en las redes sociales. Hay que acudir al médico, que el médico es el que realmente sabe lo que tiene que hacer con cada paciente. Y hay otra cosa también muy interesante que la gente debería conocer. Las cifras de colesterol que cada uno debe de tener es dependiente del riesgo que tengan los pacientes. Quiero decir con esto, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio en unas buenas condiciones. Por tanto, el mensaje es, por favor, consulten a sus médicos y miren si esas cifras de colesterol que tienen son adecuadas, y si no son adecuadas y son más altas de las que deberían tener, su médico seguro que les va a prescribir una medicación y esa medicación deben de tomársela. Porque hay un problema también muy importante y es que el paciente muchas veces no se toma la medicación y esto realmente es un peligro grave porque el médico piensa que la medicación no está haciendo efecto, sin embargo es el paciente que no se está tomando la medicación. Hagan caso a sus especialistas, hagan caso a sus médicos. Ustedes tienen unos médicos en Ecuador realmente de una gran calidad científica y ellos son los que mejor pueden aconsejarle. No hagan caso de las redes sociales, no hagan caso de la amiga o de la vecina o del amigo o del vecino que les pueden decir cosas que son realmente muy erróneas y muy peligrosas. Y yo lo he dicho, no solamente en ese español, así como bien Manaba lo ha dicho, porque acá lo entendimos muy bien realmente. Y hablábamos de que es un enemigo silencioso, pero de pronto, doctor, ¿hay alguna señal que de pronto podíamos tomarla en consideración y decir, algo está pasando y tengo que urgente visitar a mi médico? ¿Alguna señal de alerta? Bueno, hay algunos casos en los que cuando el colesterol es enormemente elevado hay depósito del colesterol en los párpados, o puede haber depósito de colesterol en los tendones, o puede haber depósito de colesterol en algunos lugares. Pero estos son casos en los que el colesterol ya está extraordinariamente alto. En la gran mayoría de los casos no vamos a tener ningún síntoma. Por desgracia, muchas veces detectamos que el colesterol está alto cuando hemos tenido una complicación cardiovascular. Cuando un paciente ha ingresado en un hospital con un infarto de miocardio, no se ha hecho nunca una analítica, se le ve los análisis de sangre y en el test se demuestra que su colesterol está muy elevado. Esto es así de desgraciado. Desafortunadamente el colesterol con cifras altas
en la mayor parte de los casos no produce ningún síntoma. Por lo tanto, no vamos a tener más remedio que someternos a un test de sangre para ver cómo están nuestras cifras de colesterol. Doctor, porque acá hablábamos con Enrique, ¿no? Y normalmente acá y nosotros en lo popular, por ahí decimos, cuando vemos lucecitas, uno se levanta así a lo y rápido, siente como que se marea y todo eso, ¿realmente es una señal del colesterol o eso no tiene nada que ver? Nada que ver, nada que ver. Por eso lo del enemigo silencioso que usted comentaba muy bien, tiene la desgracia de que el colesterol va haciendo su efecto y va ocluyendo nuestras arterias, pero hasta que no las ocluye de una manera importante no vamos a saber que tenemos el colesterol alto si no hacemos un análisis de sangre. Por tanto, repito una vez más, la prevención es la mejor de las estrategias. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Además de controlar bien el colesterol, por supuesto, llevar una vida lo más cardiosaludable posible. Absolutamente prohibidísimo fumar para cualquier sujeto sano y todavía más si ya ha tenido un problema cardiovascular. Mantener la presión arterial en cifras normales, hacer ejercicio físico, mantener una dieta lo más cardiosaludable posible, eso sí, no renunciando a las riquezas culinarias que tienen ustedes aquí en la región Manabí, es algo que realmente les caracteriza y eso no se puede perder. Y por supuesto, manteniendo una dieta, insisto, lo más cardiosaludable sin abusar de la sal. Así que estas son las medidas que uno sí que puede hacer para intentar cuidar sus arterias. Más allá de este tema, como digo, la determinación de un colesterol en sangre para ver cómo está nuestro perfil lipídico nos va a ayudar a que si el paciente o la persona necesita una medicación, su médico se lo prescriba y esas cifras de colesterol bajen y por lo tanto estaremos previniendo la posibilidad de tener un evento cardiovascular que, como digo muchas veces, es la primera manifestación que tenemos para ver que el colesterol nuestro está demasiado alto. Doctor, ¿y cuál es el nivel ideal del colesterol? Porque a lo mejor alguien se hace un examen, llegan los resultados, pero no comprende mucho, no interpreta mucho los números que aparecen ahí. Entonces, ¿cuál es el nivel adecuado? Pues mire, el colesterol total, ya le decía al principio que había un colesterol bueno y un colesterol malo, un colesterol total saludable debería ser por debajo de 200 miligramos de decilitro. Un colesterol malo, SLDL, saludable debería estar por debajo de 110 miligramos de decilitro. Pero estas cifras no son válidas para todo el mundo, porque una persona que ha tenido ya un evento cardiovascular, una persona que ha padecido ya un ictus, un infarto cerebral, o que ha padecido un infarto de miocardio, o que tiene un problema renal, o que es diabético con larga evolución de su diabetes, o que tiene un problema de las arterias de las piernas, es un sujeto que tiene que tener unas cifras de colesterol aún mucho más bajas. De hecho, para que se haga una idea, si 100 o 110 de colesterol LDL, de ese colesterol malo, es aceptable para una persona sana, para una persona que ha tenido ya un infarto, el colesterol LDL, ese colesterol malo, debería estar por debajo de 55 miligramos de decilitro, es decir, menos de la mitad de lo que tenía una persona sana. Por tanto, de nuevo hay que acudir al médico para que este médico nos diga cuál es la cifra que cada persona debe de tener. Pero cuanto más baja lo tengamos, mejor. Que nadie se preocupe por tener el colesterol bajo y que nadie se preocupe porque la medicación que le ponga a su médico le reduzca el colesterol. Eso es dar salud a sus arterias. Doctor, ¿hombres o mujeres se ven más afectados con esta condición? Buenísima pregunta. Los hombres, desafortunadamente, tenemos más prevalencia de enfermedad cardiovascular, pero las mujeres tienen una altísima prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y hoy en día la gente debe conocer que la primera causa de muerte de la mujer no es el cáncer de mama, como la gente piensa, precisamente es la enfermedad cardiovascular. Y esto es especialmente dramático a partir de la menopausia. Las hormonas femeninas tienen la suerte de que protegen a la mujer durante unos años, durante su edad fértil, pero una vez que la mujer entra en la edad menopáusica, esas hormonas femeninas caen de forma brusca y la mujer tiene mucha más probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Por tanto, la enfermedad cardiovascular en la mujer es un tema de enorme importancia que realmente está copando la mayor parte de la literatura sobre este asunto en los últimos años y que debe ser atendida con una enorme intensidad, porque repito, hoy en día la primera causa de muerte en las mujeres no es el cáncer, sino es la enfermedad cardiovascular, tanto el infarto de miocardio como el infarto cerebral. Así que nadie piense que está protegido por ser mujer. Hay una edad de protección, que es la edad fértil de la mujer, pero esa edad, cuando acaba la edad fértil, la mujer entra en la menopausia, el riesgo se multiplica por 2 o por 3, de forma que incluso supera al del hombre.
Doctor, qué importante todo lo que hemos conversado con usted en este espacio definitivamente, y para cerrar, pues seguramente lo hemos dicho en las diferentes consultas que ya hemos hecho, pero es importante, a breve resumen, si tuviera que dar las recomendaciones más importantes para nuestra población con respecto a este tema, lo vamos a resumir en este momento ya en el cierre de la entrevista. Pues si me pidieran un resumen, yo diría, sin renunciar a las maravillas culinarias que tienen en su región, cuídense lo más posible y no se lleven su peso a unas cifras de sobrepeso o de obesidad. Aunque uno pueda tener una dieta saludable, puede perfectamente también mantener el peso en condiciones adecuadas. Por supuesto, no fumar, hacer ejercicio físico, mantener la presión arterial en cifras normales y la dieta lo más baja en sal posible. Si es posible tomar sin sal, mucho mejor. Es decir, mantengan una vida lo más activa posible, lo más saludable posible. Por supuesto, la única manera que vamos a poder tener para ver si nuestro colesterol está elevado es hacer un análisis de sangre. Un chequeo va a ser imprescindible para ver cómo está nuestra analítica y con nuestra analítica tomar medidas. También, no hemos hablado de ese tema, pero hay muchos pacientes en los cuales la diabetes se puede diagnosticar sin que haya dado ningún síntoma. Por tanto, una analítica de sangre básica va a ser fundamental para ver cómo está nuestro colesterol, para ver cómo está nuestro riñón, para ver también cómo está nuestra glucemia, por si existe también el riesgo de diabetes. Todo esto va a llevarnos a hacer, como digo, una estrategia para reducir las posibilidades de que a futuro tengamos un problema con nuestras arterias y tengamos la desgracia de tener un infarto o un problema del riñón o un problema de un ictus, un infarto cerebral. Muy bien, doctor, queremos agradecer este espacio de diálogo. Gracias definitivamente por esa guía importante y bueno, pues desearle un resto de día a usted maravilloso. Gracias por habernos acompañado. ¿Ahorita dónde se encuentra el doctor? ¿Está en España? ¿En España o por acá en el Ecuador? No, estoy en Ecuador, estoy aquí en su tierra, estoy en Puerto Viejo. Perfecto. Pues de razón que habla con mucha propiedad de lo que se come en esta provincia. Claro. He tenido la oportunidad de estar dando una serie de conferencias a lo largo de su país. Estuve en Guayaquil, estuvimos en Cuenca, estuvimos en Quito y hoy nos toca aquí en Puerto Viejo. Así que feliz de estar en Manabí.